Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Chica. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico. Soy médico veterinario. Soy clínico con orientación en especies silvestres. Estamos en este momento con el doctor Jaime Alberto Miranda Arroyo, un médico con 54 años de experiencia, egresado de la Universidad de Caldas. Un saludo para María Gabriela Sebane Rodríguez allá en Argentina. Un saludo de parte del doctor Jaime Alberto, la saludará en este momento. Ella, doctor, me comentó que tenía muchas ganas en el momento en que estuviésemos transmitiendo para ella estar ahí con nosotros, porque me dijo Juan Carlos, me parece muy interesante las charlas con el doctor Jaime Alberto. Muchos de ustedes lo conocen, cardiólogo, oftalmólogo, clínico, internista, con varios estudios en el exterior, en Europa, en Japón, en los Estados Unidos, miembro del Colegio de Médicos del país del tío San, fotógrafo, tiene un diplomado en fotografía, un hombre experto en cocina, en culinaria, también tiene un diplomado en idiomas, escritor, ha escrito 5 o 6 libros. Se llaman, doctor, me recuerda, El mordisco de la zorra, número 1, 2, 3, 4, 5 y voy en el 6. Bueno, doctor, de nuevo para continuar, créame que es un placer y por eso estoy acá de nuevo y no solamente por eso, sino porque me agrada su amistad. Lo mismo. Muchas gracias. Aquí vemos al doctor Jaime Alberto tomando mate. Estaba explicándole un poco todo sobre el mate, cómo se toma el mate y le encantó. Bueno, doctor, me gustaría que me comentara, y en la charla anterior yo le decía que el doctor, que mi abuelo admiraba mucho a un médico, que era el doctor Jaramillo, que recibía una señora en su trabajo de parto y recibía a ese niño y se quitaba la chaqueta o la camisa y se iba así, absolutamente sin nada, porque él decía que mucha gente muy pobre, doctor, en la época y aún hoy en día, doctor. Doctor, ¿por qué lo motivó a usted estudiar medicina? Sí, mira, hay ya te comenté antes que de mi madre recibí eh, el temperamento y el carácter y la sensibilidad. Hay una gran sensibilidad, eh, una preocupación por los que sufren, por los que padecen, ¿no? Mi mamá era muy desprendida, daba comida a los pobres, se quitaba el pan de la boca para darlo a la gente. Y yo estaba ahí al lado de ella. Doctor, recordamos el nombre de su señora madre. Modesta Arroyo Mesa. Y el padre, doctor. Germán Miranda Caballero. Y entonces, por razones que yo no he podido entender, yo permanecía al lado de mi mamá. Era el único que lloraba con ella, que reía con ella, que conversaba con ella, más que mis hermanos. Entonces yo recibí ese legado de ella, ¿no? Y ese legado espiritual de ella. Porque mi papá sí era diferente, era severo, estricto, ¿no? Imponía el orden, eh, había que Permítame, doctor, le... imponía el orden, la disciplina, aconductaba. Mi mamá era puro cariño, pura caricia, pura comprensión, puro entendimiento. Y a mí me quería muchísimo. Mi papá no era de dar mucho afecto, ¿no? Mi papá lloraba por uno cuando uno se alejaba por estudiar o algo así.
él no era de expresar emociones, él se las guardaba. Pero mi mamá no, mi mamá las expresaba, como te digo, con caricias, con miradas, ¿no? Con consejos, con explicaciones, con orientaciones. Entonces ahí comencé yo a recibir un influjo de ser, tú sabes, de inclinarme por la ternura, ¿no? De, de preocuparme por, por los que sufren, por los que padecen, por los vulnerables. Bien, pues, doctor, tome el mate. Sí, por los vulnerables. Mm. Y también empecé a notar que me gustaba servir como a mi mamá. Y cuando ella regalaba, ella me daba las cositas para que le diera a la gente necesitada, a los pobres. Tal vez mi mamá notaba que yo tenía ese don del servicio, del servir a los demás, como ella, y lo cultivó en mí. Como mis dos hermanos mayores que yo estudiaron medicina aquí en Manizales, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas, ellos llevaban libros de aquí de Manizales a Barranquilla, en la costa atlántica. Manizales está en el interior del país, en las estribaciones de la cordillera central, las estribaciones occidentales de la cordillera central, y yo venía de Barranquilla en toda la costa atlántica, de estar a nivel del mar a subir a 2.200, 2.300 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Entonces, cuando mis hermanos llevaban los libros, una vez llevaron un libro que se llamaba No serás un extraño, de Morton Thompson, un médico. Un libro voluminoso. Y me lo leí una y otra vez y encontré mi vocación allí. Identifiqué mi vocación. Pensó usted, doctor Jaime Alberto, esto es lo que yo quiero ser en la vida. Quiero ser médico. Exactamente, por eso te digo, identifiqué mi vocación. Y sin vacilación decidí ser médico, ¿no? Y he sido feliz como médico. Como nadie. Para mí la medicina, como para ti, ¿no? Sí, señor. Es la vida, ¿no? Le ha sentido a nuestras vidas. Doctor, yo le hablaba en la charla anterior, le contaba que tuve la oportunidad de hablar, a veces uno en congresos se encuentra con médicos de mucha edad, ¿sí? Y hablaba yo con un médico de cerca de 96 años, inclusive conocí un médico y trabaja en el Perú, doctor, y trabaja de honor, y va todavía al hospital a hablar con los muchachos, con los médicos, con los residentes, tiene 103 años. Alguna vez yo a un médico de esto le decía, doctor, ¿usted por qué no se dedica a hacer lo que más le gusta? Y me dijo, Juan Carlos, la medicina es lo que más quiero yo en la vida y me voy a morir en ella. Y yo, doctor, le contaba a usted, doctor Jaime Alberto, que yo había tomado esa decisión, ¿sí? O sea, yo pensar en una jubilación hoy en día es una utopía a veces, lo que estamos viviendo las personas más jóvenes, así es. eso es lo que estamos viendo en estos países, pero doctor, yo pienso que la pensión y la jubilación mía va a ser el contacto con los pacientes hasta que me muera, porque yo amo la medicina. Así es, mira. Entonces, no serás un extraño, que era el título del libro, es la vida de un médico dedicado, así como el doctor Jaramillo que mencionas. El doctor Jaramillo andaba a caballo, Sí, entonces no había vehículos. Y para él llegar a ciertos sitios, a atender los pacientes, allí solo llegaba un caballo. Y es así, él era muy desprendido. Él lo daba todo por un paciente, hasta desprenderse de la ropa, del dinero, bueno, de medicamentos que él llevaba para darle a los pacientes. Y sé que muchas veces no cobraba, como hacemos nosotros, tú también, yo sé que lo haces, sí, ¿ves? Entonces,
Porque esa es la verdadera vocación. Bueno, servir está en el fondo de nuestra profesión, de nuestra vocación. Pero la verdadera vocación es el interés por ayudar al ser humano, por lo que hablábamos, por comprenderlo, por entenderlo, con sentir, compartir sus vivencias, compenetrarse con él, como decimos, ponerse en los zapatos de él, ¿no? Para sentir su dolor, su sufrimiento, su decepción, su abatimiento, y de la mano de él ayudarle a salir adelante, ¿no? Porque uno está bien y esa persona, como cuando alguien necesita un amigo, ¿te has dado cuenta? Sí. Que en Facebook hay gente que busca un amigo, un verdadero amigo. Y de pronto te saluda, hola, o te hace con la manito, te pone la manito así, y ya tú sabes que tiene interés a veces sin conocerte mucho, a veces sin saber que eres médico, sin haber visto tu perfil. Pero por alguna razón busca un amigo. Así le pasa a los pacientes, ¿no? Buscan en uno el amigo, con quien compartir, ¿no? Doctor Jaime, hábleme un poquito sobre su trayectoria como médico desde que inició hasta el día de hoy. Como un resumen. Bueno, mira, yo vine a estudiar medicina a Manizales en 1962, me presenté al examen de admisión y entre muchos compañeros yo ocupé el segundo puesto. En 1963 comencé los estudios, entonces estudiábamos no por semestres, sino por años, ¿no? Tú recordarás que veíamos anatomía en un año, Sí, y señor. así. Quizá hoy en día no lo ven. No lo ven. Ya hoy en día creo que eso es por núcleos o créditos. Exactamente, y tú sabes que nosotros estudiamos en libros de anatomía que eran 3 tomos, más uno chiquito de Textil Atelier, más la neuroanatomía, eran 5 tomos, y había que esforzarse estudiando en un año. Doctor, hoy en día los muchachos estudian micología en una semana. No, y en unos libros de anatomía que son un resumen, cuando tienen involucrado hay cuestiones sobre enfermedades o clínicas, pero la verdadera anatomía la estudiamos nosotros. Sí, señor. ¿Ves? Yo me acuerdo de toda mi anatomía que estudié, porque era que nos tocaba estudiar, trasnocharnos, levantarse mal dormido para continuar al día siguiente. Y tú te recordarás que en los anfiteatros nos quedábamos más horas de las reglamentarias y que los cadáveres los conservábamos. Salíamos con una irritación y una alergia, una artritis tremenda, una conjuntivitis por el formol, con los bronquios obstruidos. Pero era la única forma de aprender. Doctor, no sé si usted recuerda en esa época en la Facultad de Medicina, había un señor que trabajaba en el anfiteatro. Sí. Y era un señor que vivía en Fátima. Sí, señor. No recuerdo cómo se llamaba, pero hay una anécdota, me la llegó a contar mi abuelo, que este señor compró la casa de Fátima, compró la casa de Fátima con el dinero que le encontró a un cadáver que estaba en el anfiteatro en aquella época, y creo que era un viejito que nadie se atrevía a tocarlo, y estaba como en los cadáveres que tenían en disposición para hacer las disecciones en anatomía, y él cualquier día, creo, Juanito se llamaba él, o le decían, sí, Juanito, y era él, bajito, sí, era delgado, bajito, sí. Y él compró la casa, doctor, compró la casa de él con el dinero que le sacó a ese cadáver, como después de un año y medio que estaba ese cadáver en arrumes, porque había algunos cadáveres que estaban arrumados unos sobre otros, sí. Recuerdo, formolados lógicamente, pero nadie lo tocaba para nada y no lo habían tenido en cuenta para comenzar disección.
Y cuando Juanito le quitó toda la ropa del que decidió para allá, que dijeron que ya era para estudiar los muchachos, encontró una cantidad de dinero porque él era el del anfiteatro, él se quedaba solo con ellos arreglándolos. Y con eso, doctor, él compró la casa en Fátima, la casa de él. Claro, yo no sabía esa historia, pero yo... Que quedaba, la casa de él quedaba cerca, a 4 o Sí, 5 sí. casas de la casa de Chucho Vargas, Sí, señor. el cantante. Sí, 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 sí. Mire que todos lo queríamos mucho. Él era amigo de todos nosotros, los estudiantes. Nos colaboraba mucho. Y sabía anatomía, no era que sabía Sí, anatomía. Sí, el hombre se interesaba y aprendía. Y uno le preguntaba, yo me acuerdo que le preguntaba, oye, Juanito, mira, ¿será que esto es? Sí, sí, eso es, eso es. ¿Sabes que a veces uno se pierde diseccionando un cadáver sí, sí. con algunas estructuras? Bueno, y entonces, eh, tú sabes, Juan Carlos, que nosotros, nuestros profesores, cuando pasábamos a tercero de medicina, que comenzábamos a ver semiología en el hospital y que nos ponían la blusa blanca, mm, desde entonces nos decían doctor. ¿Te acuerdas? Sí, sí, No eran Jaime, no. Usted, y nos decían, ustedes aquí son doctores, sí. siéntanse doctores. ¿Y por qué? Porque en semiología tú sabes que uno examina al paciente con la semiología que aprende, elabora las historias clínicas. Todavía no hace diagnósticos como cuando pasa ya a medicina interna, pero tú sabes que en la semiología hay cuadros clínicos, Claro. hay entidades, y tú las identificabas y hacías un diagnóstico de presunción, Ujú, que todavía lo hacemos los que tenemos 54 años, porque tú sabes que uno no se las sabe todas, ¿no? ujú. Y uno se tiene que valer de las ayudas de imagenología, de electrocardiografía, de laboratorio clínico, de interconsulta con el especialista, para Doctor, llegar en a... esa época nosotros los médicos éramos más de ojo clínico. Indudablemente, sí. Éramos más de ojo clínico y nos basábamos más en las rondas médicas y en y como sí, como una ronda clínica con el paciente y la Exacto, sí. mayor parte de los diagnósticos eran presuntivos. Es que nosotros Sí, no sí, sí. teníamos prácticamente los medios diagnósticos de hoy en De día. ahora, sí, En sí. esa época hablar de una tomografía, No, 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 no. eso era ni pensarlo, ¿cierto? Y muchos, inclusive exámenes de laboratorio, la mayor parte de los exámenes de laboratorio que uno tenía era un hemograma, algo sencillo y No no más, un más, pero parcial de orina. sí, un parcial de orina y un coprológico, sí, Eso era pero que lo uno básico. tuviese, doctor, una química sanguínea completa y que uno fuese a buscar, por ejemplo, una lipasa específica o No, cosas no. así, no, para Y un nada. electrocardiograma era algo No, exótico. no, claro, claro, doctor, y el que Y lo casi nadie tomaba, sabía leerlo. Era tan especial. sí, sí. Entonces, ahí comenzaba uno a formarse y a investirse de ese carácter de médico, pero bajo la mirada y la influencia de esos profesores que eran formidables, eran valiosos, verdaderos clínicos, tú sabes, como lo dices, ¿no? Eh, Todos los primeros especialistas, sí, sí. primero ser especialista en otro, y lo decían los grandes científicos de la humanidad, que era ser de mente estrecha, que es a lo que volvimos hoy en día, ¿cierto? Exacto, sí, sí, sí. Pero todos esos profesores que nos enseñaron a nosotros en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Medicina Veterinaria, en mi caso también, todos esos profesores doctores eran gente de mucha experiencia y eran gente sin títulos, doctor. O sea, ellos no tenían realmente el título de especialista, sino que era un médico que se había dedicado a la pediatría, a la neonatología, a la endocrinología, etcétera, y se había dedicado a eso y se había dedicado a leer y le había aprendido a grandes médicos europeos, ingleses, porque esos eran los libros que uno leía.
pero entonces ellos fueron los papás, doctor, sin título de los grandes especialistas de hoy en día, que Exacto. tienen títulos colgados en la pared. Exactamente, sí. Específicamente de Francia. Mm, Allá muchos de mis profesores eran especializados, pero como era la especialidad entonces, que no era de carrera, sino de dedicación a un área, a una actividad de la medicina. Pero eran grandes clínicos, tú sabes que el médico clínico se hizo fue en Europa, en Francia, ¿no? sí. Pero aquí había también médicos clínicos extraordinarios, ¿no? Y formados en la experiencia, ¿no? Y en la dedicación. Y en la lectura, en el estudio de lo que disponían. Doctor, tengo entendido que usted estudió al lado de grandes cardiólogos también. Sí. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Mira, yo estudiando era el único. Entonces estaba leyendo un libro de electrocardiografía, que eran complejos, porque ya iba adelante y te estoy hablando ya de medicina interna, ¿no? Ujú. Ya por allá en cuarto, quinta de medicina. Que tú sabes lo duro que era estudiar medicina interna. Ujú. Era, Es la Biblia. no, acuérdate que unos estudiábamos en Harrison y otros en Cecil Lab. Nosotros le decimos la Biblia en medicina. Sí. Es la Biblia de la Sí, medicina. y mira, ¿te acuerdas que nos hacían examen cada semana? Ujú. Hasta que nos estudiábamos el tomo grandísimo de Harrison o los dos tomos de Cecil. Ujú. Y cada semana nos hacían examen, no había forma de escaparse de eso. Pero eso era la medicina interna, pero al mismo tiempo tenían que estudiar cirugía, ginecobstetricia, urgencias, es decir, tenías que estar completamente dedicado a tus estudios. Yo tengo, doctor, un libro de electrocardiografía español y se queda uno aterrado y se lo voy a mostrar. Esta semana lo traigo si Dios quiere. Y es muy completo, muy completo. Y se queda uno aterrado y uno dice, uno no sabe nada de electro, doctor. Sí. Uno no sabe nada. Porque aquí hacen un cursito ahí, electrocardiografía en 7 pasos y ya, y se consideran cardiólogos y de todo. Y yo le decía a alguien, doctor, la electrocardiografía, hacer un electrocardiograma, doctor, es la vida del corazón en un minuto. Sí. O sea, usted no puede, yo pienso que uno como médico no puede ser determinante. Y si uno encuentra una arritmia, uno encuentra un paciente haciendo una extrasístole, uno encuentra un paciente haciendo una taquicardia supraventricular de complejo QRS estrecho ancho, una pausa sinusal, cualquier cosa, bradicardia, un ataque, lo que sea, doctor, unos complejos prematuros, un MOVIS, cualquier cosa, doctor. Yo siempre he dicho que uno no puede ser determinante con ese paciente y decir es que usted tiene esto. Y para eso existe el Holter, ¿cierto? El Holter en donde usted en 24 48 horas debe mirar si esa arritmia le está sostenida al 1% o no, para poder medicar el paciente o si no, no hacerlo. Porque Doctor, hay que medicar rápido. doctor, ¿no? seguimos medicando trazados y es un gran error como clínicos seguir medicando un trazado y mediante un trazado entonces ya toma una determinación, cuando hay que llegar más hacia ese paciente. Bueno, hay dos cosas que tienen que ver con tu pregunta. Entonces, era un libro complejo que lo regaló un laboratorio de fármacos. Era tan difícil que ninguno de mis compañeros logró leérselo. Y yo lo estudié hasta el final. Doctor, ¿y aún lo conserva? Está en Barranquilla en la Ah. biblioteca. Voy a ver si lo rescato allá. Porque allá se conservan muchas cosas. Porque yo me iba a hacer el internado a Barranquilla, que terminé haciéndolo, comenzándolo en Montería. Hice la rotación de urgencias y medicina interna. Pero entonces, por razones ya ambientales allá malsanas y todo, debí regresarme y continuar acá a Manizales mi internado rotatorio, ¿no? Que sabes que es, uno termina a los 5 años, el sexto es que prácticamente es el servicio a
al hospital porque uno está tan bien formado que te dejan los servicios bajo tu responsabilidad y a veces solo, ¿no? Así era antes, pero sabíamos mucha medicina, muchísima. Bueno, entonces yo aprendí ahí y me enamoré de la cardiología. Y ahora ahí voy a hacer una digresión. Tú ves los muchachos de ahora, los médicos, y ven un electrocardiograma y todo lo que hacen, tomar medidas de un complejo QRS, de un cemento ST, de un Andrés. Y pare de contar. Y te dice, es normal. Y tú lo miras detenidamente Doctor Jaime Alberto. y sabes que no es normal. Que hay una onda P picuda que ellos no vieron. O que hay una onda pendiente de campaña, una P pulmonar. Exacto, porque ellos saben tomar medidas Sí, no. y no saben interpretar el Yo electro. casi no me baso tanto en las medidas, Y doctor. yo Yo no me- miro el electro y miro si hay una hipocalemia, una Exacto, hipercalemia. ¿no? Es O, puro ojo clínico. claro, doctor, Puro ojo o mira uno si hay un supradesnivel de segmento, ¿no? Exacto, sí, sí. STI, ¿cierto? Generalmente es cómo está... Y hay unos supradesniveles y unos intradesniveles sutiles que tú tienes que interpretar con el paciente, con la historia del paciente. Esas ondas sub que nadie las mira. Exactamente. Ese complejo de RMP que es tan Sí. peligroso y no lo mira uno casi nunca. Si esa onda P o esa onda T es mayor del 25% de la onda R y está indicando una isquemia o una necrosis o realmente indicó un infarto, y si es anterior, es apical o es de donde el Pero infarto. mira tú, que la gente se muere de una muerte súbita. Y son los que dicen, yo no voy al médico porque yo me siento bien. Pero no se acuerdan que tienen historia familiar de muerte súbita, historia reciente o tardía, más atrás, ¿no? Doctor, le cuento que nos está viendo Adriana Gabriela Guerravena, Argentina. Sí, mucho gusto, Y mucha Gabriela. gente, doctor, sí. Mucho gusto, La Gabriela. doctora Adriana Gabriela Ravena, Argentina. Sí. Y mucha gente, doctor. Gracias. Estábamos hablando que tú sabes, y esto es muy actual. Entonces la gente se muere de muerte súbita. Tú sabes que en la activación del músculo cardíaco, en la progresión de la activación, hay un momento en que hay gente que hace un bloqueo en la transmisión o un enlentecimiento. Esos son los que se mueren de muerte súbita porque entran en arritmia ventricular fácil. Tú lo sabes, ¿no? Que es ahí en el complejo QRS, ¿no? Pero resulta que ahora con el COVID-19 la famosa hidroxicloroquina o cloroquina aumentan ese bloqueo y se te puede morir fácil un paciente de muerte súbita. Y es peor si tiene historia familiar de muerte súbita. Entonces yo te lo cito porque el médico joven no lo ve. Y tú sabes que a veces no se ve, sino que es que lo averigua uno en los antecedentes del paciente. Es que tiene historia familiar de muerte súbita. Ahí está escondido el problema en él. Porque a veces no aparece, sino que puede estar dormido, puede estar en el trabajo y hace el bloqueo y se puede morir de muerte súbita. Entra en arritmia ventricular y se muere. Tú sabes, si no hay un médico cerca con un desfibrilador o que pueda hacer una resucitación con masaje cardíaco y respiración boca a boca, se te muere. Yo siempre cargo un bisturí porque a mí me tocó abrir el pecho y meter la mano en el corazón con el pericardio sin abrirlo y producir masaje cardíaco mientras que llegaba el cirujano cardiovascular. Y siempre lo cargo porque no sé en qué momento no me va a responder a nada, sino al puro masaje cardíaco. Directo, abriendo el pecho, sin miedo.
como hacer una traqueostomía de urgencia con un bisturí abriendo la Como decía mi tráquea. abuelo, tanto cuanto. Sí, 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 sí. O no lo hago y se me muere o lo intento. Para salvar Es que una es así, vida. doctor. Pero tienes que saberlo hacer. Tienes que haber tenido ese interés y esa experiencia. Es como decía un médico, me decía Juan Carlos, es más peligroso no hacer un tubatórax que colocarlo. Sí, 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 Es más peligroso no hacerlo. sí, El exacto. paciente se le va a morir. Claro, claro, claro. Un mediastino desviado al otro lado. Oye, y entonces me interesé por la cardiología. Bueno, entonces cuando terminé mi medicina, nadie quería atender tuberculosos, ¿tú te acuerdas? Porque temían a contagiarse, que, bueno, yo lo sé no lo sabía, en ese entonces no se sabía que cuando ya uno es adulto es difícil que se le pegue una tuberculosis. Doctor, perdón la emoción, o sea que usted conoció al doctor Darío Botero. Claro. Sí, Sabía mucho de tuberculosis sí, también, sí, ¿cierto? sí. Creo que malaria, erisipela, todo esto, sí. El lepra. Sí, sí. Bueno, doctor. Hablamos de esas dos enfermedades, la tuberculosis y la lepra. Entonces, el director del Hospital Santa Sofía, Manuel Venegas Gallo, un gran cirujano, un sabio y un gran pintor. Un día, él conocía a mis hermanos que se habían graduado previamente, ¿no? De médicos, amigos de ellos. Y un día yo iba saliendo de urgencia, cuando paró el carro en seco ahí en urgencia. Miranda, ven. Dígame, doctor. Doctor, tomas el mate. Te necesito allá en el Hospital Santa Sofía. Doctor, yo estoy buscando donde hacer la medicatura rural, pero en el Hospital Santa Sofía entiendo que... No, es que yo te voy a crear el cubo para que hagas medicatura allí en el Hospital Santa Sofía. En entrenamiento, 3 meses en enfermedades cardiopulmonares. Oye bien. Y te vas a los 3 meses a dirigir el consultorio regional norte de vías respiratorias, que incluía cardiología, enfermedades cardiopulmonares y tuberculosis. Nadie quería trabajar con tuberculosis, como nadie quería trabajar con leprosos, porque venía el estigma de cuando Jesús y los leprosos, que el que tenía lepra era condenado por sus pecados y era un castigo del demonio y todas estas cosas, y que era muy contagiosa. Y tú sabes que la lepra no es muy contagiosa, tú lo sabes, ¿no? Doctor, discúlpeme un segundo, una emoción. Nos dice Jaime García desde los Estados Unidos, desde Sí. Nueva York. Demasiado interesante y muy educativo. Esto es lo que se debería dedicar tanto desocupado y darle más likes a este tipo de programas, a este tipo de documentales. Felicitaciones, doctor. Gracias, muy amable colega. Jamer. Muy amable colega Jamer. Hacemos lo posible por contarles experiencias que les puedan servir a ustedes. Y entonces ingreso al Hospital Santa Sofía y había el cardiólogo más serio, más impotable, más estricto, que no hacía amistad con nadie. Y yo me le pegué y al principio era serio, poco comunicativo como siempre, pero cuando él vio mi interés en electrocardiografía y cardiología en mis estudios, porque mis compañeros le temían al electrocardiograma, no lo sabían leer, nunca aprendieron a leer, y hay todavía médicos que no saben leer un electrocardiograma. Entonces, me acogió y me enseñó lo que no hacía con nadie. Por eso mi posgrado es en enfermedades cardiopulmonares, que me lo concedió el director Manuel Venegas Gallo, que me llevó allá. A nadie le dieron eso. El único médico que hizo posgrado en enfermedades cardiovasculares primero fui yo. Y que aprendió a manejar los equipos de rayos X. Me hice técnico en rayos X y después casi especialista en manejo yo hacía
broncogramas con medio de contraste, dibujando todo el árbol bronquial, los alvéolos, cuando ya el medio de contraste ya iba muy diluido, y sabíamos qué daño había hecho la tuberculosis u otra enfermedad pulmonar. Entonces tú tienes que saber manejar los equipos de rayos X todos. Y para hacer un broncograma es dinámico, tú lo sabes. Que uno a medida que vas metiendo el medio de contraste y dibujando, tienes que ir desplazando la pantalla, moviendo el paciente, respire, tosa, hasta que obtienes la figura, la imagen que tú estabas buscando para hacer un diagnóstico mejor y de daño, la magnitud de daño, y si está indicada la cirugía pulmonar. Bueno, eso no lo hacía ningún médico. Como nadie quería la tuberculosis, y yo no le tenía miedo ni a la lepra ni a la tuberculosis, porque entonces la lepra la veían los dermatólogos, tú te acuerdas, ¿no? Sí. La enfermedad de Hansen la veían eran los dermatólogos. Entonces, yo manejé muchos leprosos sin problema. Mira, el único que se le acercaba a un tuberculoso y le hablaba cerca, y lo examinaba y lo atendía con todo el corazón y todo el cariño era yo. Por eso yo me gané muchos premios hasta ganarme la beca para estudiar en el Japón, ¿no? Cuando me preguntaron los japoneses que por qué quería yo ir a estudiar al Japón, expliqué todo eso que te estoy diciendo. Y lo que hemos dicho, el médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Y ellos me preguntaron de muchas otras cosas que yo pude responder. Y como ya era diplomado en inglés, yo nunca me descuidé. Y entonces pasé ese examen facilísimo. Las entrevistas, las pruebas, todo lo que hacen a uno. Los japoneses son muy jodidos. Ellos no te llevan si tú no demuestras que eres capaz y que sabes. Doctor, como anécdota, yo estudié japonés en el 85 y recuerdo que nos tocaba estudiar kanji, hiragana y katakana. El idioma japonés no es solamente... el idioma japonés, para que nos entiendan, son 3 idiomas. El kanji es un japonés muy antiguo, muy ideográfico. El hiragana es la forma como los japoneses se comunican entre sí, y el katakana como nosotros los extranjeros nos podemos comunicar hacia ellos. Son muy celosos, ¿cierto? Déjame te hago una digresión. Tú puedes hablar japonés en esa última forma, muy fácil. Tu lenguaje modula bien el japonés, como si hablaras español. O genshiki desu ka, ohayo gozaimashite. Watashi wa Juan Carlos Chica, Caldas desu ka. Sí, entonces, siempre acentuando la última sílaba. Entonces, verás que no es difícil hablar japonés. Vaya, escríbalo. No aprende uno nunca, ni ellos mismos ni los chinos. Toda la vida es aprendiendo el idioma. Doctor, pero en estos días yo me ponía a hacer como la analogía, ¿sí? Y yo le decía a una persona, escriba amor, que en japonés es sai, ¿cierto? Inmediatamente, mientras él escribía A-M-O-R, yo hacía este palito así y le colocaba el otro encima. O sea, hacía como una nota musical y le colocaba un palito encima. Y me demoraba yo menos escribiendo amor en japonés que la otra persona escribiéndolo en español. Eso hacen los japoneses. Y te voy a decir una cosa. Ellos no usan calculadora, sino un ábaco. Se demoran más en una calculadora que en un ábaco para hacer un cálculo matemático. Así sea en cálculo diferencial y intensiva, te lo hacen en un ábaco.
Ayer hablando con alguien le decía yo, alguien decía, ¿cuánto es 14 por 17? Le decía 14 y 7, 21, 7 por 4, 28, 238. 238. Y me decía, Juan, ¿usted cómo multiplica así? Le dije, lo aprendí con japoneses. Lo aprendí a multiplicar así. Y era mucho más rápido que la misma calculadora. Sí, y mira, volviendo a escribir el japonés o el chino, eso es un arte. El chino es más kanji, ¿cierto? Más... Sí, porque es que además de tú hacer las lineecitas que me dijiste, eso tiene grosor, que el pincel, el lápiz, que es un pincel, va dándole el grosor, la punta, hasta que configura pero lo hacen habilísimo, rapidísimo. Para nosotros es imposible ese arte pues, de manejar, habría que nacer allá. Y como te digo, ellos como siempre, comer con los pitillos. Ellos siempre están aprendiendo, siempre evolucionando en su idioma. Doctor, discúlpeme, ¿qué estudió en Japón, doctor? Mira, allá, eso se llama, en el Instituto de Investigaciones Respiratorias y Tuberculosas y de Neumoconiosis, tú estudias cómo elaborar un programa de control de tuberculosis de un país, cualquier país. Entonces en el instituto no había sino un solo computador grandísimo, en una habitación grande. Y no es como ahora que tú tienes un software que te hace los cálculos básicos para meter en tu computador y hacer las proyecciones a 5, 10, 20, 30 años, por ejemplo, de cómo va a estar el control de tuberculosis en Colombia. Nosotros allá aprendimos, porque cada uno lo hizo con su país, a hacerlo 30, 40 años, que salió como es, como ha ocurrido, como ocurrió después que regresamos, lo vimos viendo, cómo era cierto. Pero para tener ese nivel de exactitud había que analizar y calcular diversas variables, que al tú introducirlas en el computador, y ya el profesor, el profesor era el que manejaba el computador, o los profesores, te botaba aquella hoja larguísima, año por año, mes por mes, de cómo iba a ser la situación de la tuberculosis o cualquier otra enfermedad. Entonces, elaborar los programas de control de tuberculosis. Yo había trabajado en el área de los salubristas, epidemiólogos, ¿no? Pero es que allá en Japón te meten epidemiología y salud pública en 2 o 3 meses. No es como aquí que se demoran 3 años, allá hay que estudiar y saber muchas matemáticas, interpretar esas gráficas de abscisas y ordenadas complejas. Doctor, yo le decía a usted en la charla anterior que la cardiología, y le tengo que presentar al doctor Jiménez, doctor. Sí, gracias. El doctor Carlos Arturo Jiménez Castro es médico veterinario y es hermano de un internista médico humano. Pero el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro es de los pioneros en presión arterial en pequeños animales. Y es un hombre que sabe mucho de cardiología, hasta acá Manizales. Si usted me permite, Claro, se lo voy a presentar. Es muy culto, doctor. El doctor Carlos Arturo Jiménez Castro me decía, Juan Carlos, la cardiología es el álgebra de la medicina. Sí. La cardiología es la ingeniería hidráulica de la medicina, la que tiene que ver con esa ley de Franz Starling, con fluidos, con hemodinamia, con todo esto. Y por eso... Que lo veamos en fisiología. Ahora no es lo que nosotros vimos. No. ¿Te acuerdas de la fisiología de Gayton? De Gannon y Gayton. Mamotreto. Había que metérselo en la cabeza, oye. Sí. Y eso mientras veía 5 tomos de anatomía, doctor, que te mencioné ahora. Nos dice Lucero Quiseno, qué charla tan amena, con personas tan sabias. Se nota su generosidad
y lo humano por encima. Felicitaciones, doctor Gracias, Jaime Alberto. señorita, gracias, muy amable. Entonces, el doctor Jaime Vázquez Zapra, el cardiólogo, que era impotable, no hacía amistad con nadie, me cogió un gran cariño, un gran aprecio y me enseñó, porque vio que yo sabía y tenía interés auténtico, porque los otros iban era a pasar ahí un momentico y se aburría porque es que en ese entonces el electrocardiograma les parecía difícil, a mí no, porque yo lo estudié en la carrera por aparte de mis estudios normales. Doctor, y la electrocardiografía no es fácil. Y la cardiología como tal tampoco es Si fácil. tuvieras lo complejo que fue el Sí. libro que yo estudié, el cardiólogo Olver González se me quedaba mirando y decía, ¿sabes qué me decía? Usted es un berraco, leerse ese libro. Eso es complejo. Es una matemática, eso no le gusta a los médicos. A los médicos, somos médicos pero porque no nos yo gusta era la feliz matemática. estudiándolo. A mí me encanta la cardiología. Yo era feliz estudiándolo, ¿no? Y tú sabes que éramos unos semiólogos los berracos, sabíamos identificar un soplo y un extrasístole así fuera por allá sutil, el murmullo vesicular, sabíamos, de los pulmones sabíamos identificarlo bien. Encontrábamos una caverna chiquita solamente con el estetoscopio. Cuando percutíamos el tórax, identificábamos dónde había condensaciones o cavidades. Eran unos dedos maravillosos, sensibles y sutiles. Doctor, yo sigo pensando y hablando de cardiología, los antiarrítmicos son los grandes engañadores del corazón. Son los mentirosos. Son los mentirosos porque hay muchos antiarrítmicos. Usted puede tener un pimovendán, por ejemplo, por su efecto lucitrópico o lucinotrópico, y ese pimovendán, que lo que hace relajar el corazón en diástole, descansa, se oxigena. Un antihipertensivo, pues baja presión arterial, el corazón mejora esa arritmia, ¿cierto? Y lo mismo un diurético también mejora la arritmia. Y yo siempre he dicho, los antiarrítmicos son los grandes engañadores del corazón, los grandes mentirosos. Sí, sí. ¿Qué fuera si no tuviéramos los antiarrítmicos? Oye. Doctor, en medicina veterinaria le voy a contar una anécdota. Los perros boxer mueren de problemas cardiovasculares en ejercicio, en el parque, doctor. Sí. Usted ahora que tiene a Mila, Uh-huh. ¿sí? Mueren en ejercicio en el parque cuando son... En cambio, los pastor alemán, doctor, mueren en la casa en reposo. Son anécdotas de medicina veterinaria también. Es interesante. Los gatos hacen mucho, doctor, hipertrofias cardíacas y cardiomiopatías restrictivas. En cambio, los perros, sobre todo el boxer, hace cardiomiopatías dilatadas. Uh-huh. Sobre todo, y la mayor parte de las enfermedades son de tipo mitral. Bueno, doctor, sí, cuénteme nuevamente. Bueno, y entonces avancé en el Hospital Santa Sofía en neumología y cardiología. Me formé muy bien, tanto que pude manejar ese consultorio de la zona regional norte de Caldas, que comprendía muchos municipios, y atender toda la patología respiratoria y del corazón. Eso lo hacía en la mañana, y manejar los equipos de rayos X. Y por la tarde hacía consulta general en el hospital anexo. Y por la noche hacía urgencias, ¿no? Cada 2 o 3 días, completo turno, no dormía. ¿Qué es otra cosa? Nosotros no dormíamos. Cuando tú y yo estudiamos, ahora estos se tiran allá en un sofá y la enfermera sutura o la auxiliar es la que hace las cosas la mayoría. A nosotros nos tocaba hacerlo nosotros mismos. Te voy a contar una anécdota que le va a gustar a estos amigos que nos están escuchando. Doctor, lo está viendo Orlando García desde Honduras. Mucho gusto, Orlando. Médico, sí. Encantado de conocerte. Oye, esto, Orlando. Y ese es clínico, doctor, y es especialista en cirugía en el Brasil. Qué bien. Felicitaciones, Orlando. Oye esto, como yo sabía, antes de tú introducir la sonda
por la vía respiratoria, o sea, el pasarla por la boca, la faringe, la laringe, meterla en el bronquio derecho, en el bronquio izquierdo, con el medio de contraste dibujar todo, luego te vas al otro bronquio, al otro, en los detalles, bronquios, bronquíolos, alvéolos, porque tú ves los alvéolos, ya el medio allá llega muy diluido y te lo dibuja. No te interfiere el intercambio gaseoso, no. Entonces, yo sabía, para tú pasar esa sonda por la laringe tienes que saber anestesiar, pero no chuzar con la aguja. Es una aguja especial larga que hace una curva en el extremo y tú vas goteando silocaína y anestesias toda la mucosa y vas metiendo la sonda. Doctor, una agüita para el mate. Ahora verás. Doctor, ¿qué tal el mate? Delicioso. Le va a gustar a todos los amigos, ahora verás. Entonces llegué a Salamina y bueno, cogí fama de buen médico. Entonces me llevaron una señora que la habían visto en muchas partes del país de Colombia, muchísimos especialistas en otorrinolaringología. Había perdido la voz. Doctor, una emoción. Nos dice el doctor Oscar González desde México. Sí. Siempre enriquecedoras de conocimiento sus charlas. Saludos desde México. Gracias, muchas gracias. Quiero mucho a México, he estado varias veces allá. En la Plaza Garibaldi yo alcancé a escuchar a Antonio Aguilar, a José Alfredo Jiménez. Ya verás que tengo 77 años, ya sabrás por qué los alcancé a escuchar cantando ahí. Bueno, entonces me llevaron la señora y a mí no me dio temor que lo hubieran visto infinidad de especialistas y no le hubieran ayudado a recuperar su voz. Ahora, lo más grave es que era la señora de un peluquero, que es un centro de chismografía, que si no la mejoraba quedabas calificado como un mal médico. Pero Sí. si la mejorabas te llevaban los casos, de ahí en adelante se iban a llevar los casos más difíciles. Entonces yo me di cuenta que yo podía hacer hablar a esa señora. Lo que hemos hablado, al interrogarla, pero ella hablaba así, pero yo la entendía. Y todo, el examen general y todo, me indicaba que era más un problema psicológico, porque entonces no le paraban bolas a los problemas psicológicos. Todo era orgánico. Y bueno, pero yo sí supe que ella había tenido problemas con el esposo, con el peluquero. Hubo un... Es mía, pero... Tranquilo, doctor, contéstele. No, yo le voy a decir... Hola, cariño, mami. Mira, Hola, papito, ¿cómo estás? Bien, estoy en otra entrevista. Te llamo luego, pero espérate, para que conozca el mundo quién eres tú. Esa es mi hija adorada, Joana Marcela. Hola Diana, ¿cómo está? Joana. Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué bonita la hija, doctor. Es una preciosura. Nos adoramos. Sí, qué bien, doctor. Te llamo luego, amor. Estoy en la entrevista. Te amo. Chao. Vive en Miami, doctor. Sí, cómo no. Bueno, y entonces... Esa es la que viene ahora para el Sí, viene ahora. cumpleaños. Sí, bueno. yo cumpleaños el 3 de julio, 77 años. Y entonces yo me di cuenta que yo podía hacer hablar a esa señora. La tranquilicé, le dije que yo no le iba a chuzar su garganta con una aguja, sino que era una aguja, le mostré sin punta, era solo para gotear el anestésico, pero eso es una técnica muy delicada, porque si tú aplicas un chorro se ahoga, hace un espasmo a la laringe, pero tienes que ir goteando muy lentamente. La lidocaína, doctor. La lidocaína, sí. Y en los puntos... ¿A chorro puede producir broncoespasmo? Claro, porque es como si te hicieras
una broncoaspiración. Sí, sí, sí. Tiene que ser despacito, en los puntos precisos, que eso lo aprendemos en Santa Sofía. Y yo me dediqué a eso. Resulta que cuando empiezo a anestesiar la laringe, ella empezó a toser, pero no tosía así. Mira, siga tosiendo, siga tosiendo. Y yo seguía anestesiando. Usted no se asustó, doctor, ¿no? No, me alegré. Sí. Ni lloré. Yo sabía lo que estaba haciendo. Vencí el espasmo de los músculos laringeos que no dejaban producir la voz. No dejaban vibrar las cuerdas vocales. Con la lidocaína en Con gotas. la lidocaína, pero aplicada, como te dije, con mucho cuidadito. Se coloca toda la entrada de la laringe. Sí, ahí en toda la entrada, porque ahí tenía que anestesiar allí para yo poder mirar qué era lo que había allí, que eso lo sabía hacer yo, ¿no? Con el espéculo y linterna, ¿no? Vi que no había ninguna lesión y me tranquilicé. Tómese el mate, Y doctor. que comenzó a toser así, y no, dije, la voy a recuperar. Y le dije, ¿cómo es que te llamas? Y me dijo, habló, y siguió hablando. Y seguía hablando con ella, y seguía hablando, estimulándola a que siguiera hablando, para que no volviera el espasmo, pero como ya la tenía anestesiada, no me iba a hacer el espasmo. Y regresé hablando donde el esposo peluquero. El esposo la había acusado de ser infiel. Oye bien, de mentirle, de decirle falsedades. Y la reacción de ella fue no volver a hablar, no volver a utilizar su voz como protesta. Fue una especie de angustia existencial de ella, ¿no? De protesta psicológica profunda. Quitó su voz en manifestación de protesta. Ella no había sido infiel, eran los celos del esposo. Pero la traumatizó tanto que ella lo único que hizo fue dejar de hablar. No le dijo, te equivocas, me estás calumniando, sino que no hablo más. Prefirió callar. Hizo un espasmo violento de la laringe y no pudo volver a hablar. Semanas después, como el problema seguía, volvió a perder la voz, la llevé y le recuperé la voz. Y empecé a hacerle psicoterapia y siguió ya después normal con su voz. A llegarme los verdaderos inválidos, no, los parapléjicos, los hemipléjicos, les pude ayudar a todos, ¿no? Muchos eran también problemas psicológicos, ¿no? Tú sabes, problemas psicosomáticos, ¿no? Y los otros les di algún grado de ayuda. Pero eso se regó tanto que no me dejaban en paz. Por fortuna terminé el año, porque eso era una cantidad de gente, Juan Carlos. Pero yo era feliz haciéndolo. Como te dije, esa era mi vocación, ¿no? Ayudar, servir, entender, comprender, colaborar. Mira que para hacerle psicoterapia a la señora tenía que llegarle profundo. Después llamé al esposo y hablé con él. Y ellos pudieron seguir viviendo felices, ¿no? Doctor, para que tengamos y muchas charlas y usted pueda descansar, hablar con la hija. Cuénteme un poquito, así en unos 2, 3 minutos, 5 minutos, el por qué hoy en día usted hace consulta médica con 54 años de ejercicio en la profesión y yo sé que la hace gratis, doctor. Y yo sé que mucha gente también es muy dádiva y mucha gente es muy generosa con usted y le trae a usted aquí a su casa las frutas, el mercado, algo de comida, ¿sí?
Me llama la atención, doctor, y se lo decía, que usted me recordaba mucho a Hugo René Favaloro, médico argentino, quien fue médico rural toda la vida y médico de la gente más necesitada. Y a pesar de haber sido Esa es peronista, la verdadera medicina. a pesar de haber sido peronista, el mismo Perón en alguna época lo abandonó y lo abandonaron las grandes compañías y la gente y la Fundación Favaloro, que llegó a ser de lo más grande, inclusive todavía existe, pero está con muchas dificultades económicas. Y precisamente Hugo René, a la edad de 77 años, cardiólogo, inventor del stent coronario, capacitado en los Estados Unidos en Denver durante 8 o 10 años, de los únicos médicos latinos sin saber inglés, aprendió el inglés, se capacitó, se pega un tiro a la de 77 años, doctor, en el corazón. Cuénteme así, cortico, doctor, para que luego tengamos otra charla sobre esto esta semana, Claro, puede claro, ser, sí. porque usted eh, le ayuda a esas personas más necesitadas. Y Favaloro decía, la medicina sin humanismo médico no debe ser ejercida. Yo tengo mi lema muy parecido al de Favaloro, en donde dice, donde digo, la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Sí, así es. Como te dije, nuestros profesores, grandes clínicos, grandes seres humanitarios, que sí lo eran, tú lo sabes, ¿no? La mayoría. Nos enseñaron que había que ser comprensivo, cariñoso, más que elaborar una historia clínica perfecta, era elaborar una relación médico-paciente óptima, la mejor, llegarle al paciente, establecer una comunicación íntima para que el paciente fuera venciendo sus temores, sus angustias, su sufrimiento. Y eso no es solamente hacer un diagnóstico. Diagnóstico, si hemos estudiado bien nuestra medicina, lo hacemos fácil y lo confirmamos con las ayudas clínicas, que tú sabes que son muchas y fáciles. Pero nos decía el médico que solo medicina sabe, ni medicina sabe. ¿Por qué? Porque ellos eran casi que eruditos. Ellos habían leído a Sartre, a Camus, a los clásicos griegos y romanos. Ellos sabían mucha historia universal, sabían mucha geografía universal, eran muy versados, oye. Y ellos te podían hablar de muchos temas y entonces eran versados en muchos campos de la medicina y podían, con ese humanismo traído de la afición por los clásicos, por los existencialistas, llegarle al alma del paciente y hacer mejores diagnósticos, pero mejor manejo integral del paciente, alma y cuerpo. Y hacían los mejores tratamientos y las mejores recuperaciones. Esas sí eran a largo plazo porque eran fabulosas. Y el paciente terminaba siendo el mejor amigo del médico, casi que un familiar. Por eso yo hago medicina en la familia ahora. Yo hago urgencias, pero yo cuando tiene un paciente es con la familia. Para desentrañar todos esos problemas de angustia existencial, de problemas familiares, de
de necesidades vitales, de conflictos, que la drogadicción y por qué y todo eso. Entonces uno llega más profundo y hace una verdadera medicina con mejores resultados. Doctor, usted me decía que cómo le iba usted a quitar a una persona 60.000 pesos cuando a veces con 5.000 pesos compraba un arroz, una leche. Mira, por eso yo no cobro. La tarifa mía, que tú sabes, es muy económico, 60.000 pesos para un paciente que me demora, pues yo no atiendo en 15 o 20 minutos. Yo me demoro con un paciente 3 horas y media o 4. Y hago el recurso clínico completo de la atención del paciente. Que tú sabes, todos los pasos de una historia clínica, las conductas que hay que asumir de todo orden, las formulaciones, la explicación de las formulaciones, de los medicamentos, de las acciones, las contraindicaciones, los efectos secundarios, las potenciaciones con otros medicamentos que tomen, los peligros que puede haber. Ya te dije como si tú mezclas hidroxicloroquina o cloroquina con acitromicina, se te muere el paciente de pronto, de un bloqueo cardíaco con arritmia ventricular y muerte súbita, paro cardiorrespiratorio. Y es lo que usan en COVID. Por eso tenemos que tener una charla, doctor, esta semana, si Dios quiere, con mucho gusto. sobre coronavirus. La gente tiene que saber muchas cosas. Bueno, doctor. Porque hay mucha información falsa, sesgada, hay muchas contradicciones de la misma Organización Mundial de la Salud, ¿no? De nuestros gobiernos. Hay que hablar sobre eso. Bueno, doctor. Sí, usted me decía, me gustaría que me lo dijera con sus palabras, doctor, ¿cómo le voy yo a cobrar a un paciente? Sí, es que es eso. Y en la pobreza que estamos, en sí, esta pandemia. Sí. Que yo tengo una tarifa de 60.000 pesos, pero si a mí me llama un paciente, o me busca, o viene una urgencia, te digo que la mayoría no tiene con qué pagar, y menos ahora en la pandemia. No tienen ni con qué pagar facturas, ni arriendos, no tienen ni casa propia. Sí. Y están enfermos, que es peor. Sí. Y están sometidos a un estrés violento. Sí. Y se presentan conflictos intrafamiliares por este aislamiento preventivo obligatorio que yo, para mí que tengo 70 años, es un encarcelamiento brutal. Yo me he enfermado más de comorbilidades que de un COVID-19 que no me ha dado. Doctor, disculpe, nos dice Jamer García desde los Estados Unidos. Doctor, buena noche. Tengo un primo en un estado físico interiormente preocupante. Pues tiene problemas de salud, no sé si pueda llamarle. Por supuesto, a cualquier hora me puede llamar. ¿Él está dónde? En los Estados Unidos. ¿En qué zona de los Estados Unidos? En Nueva York. Sí, tienes el mismo horario de acá, una horita más adelante que usted en este momento. Aquí son las 10:17, allá son las 11:17. Es el Central Meridian Time, no es el Western ni el Eastern, sino el Central, en que tenemos estamos en la misma línea, Colombia, Miami, Nueva York, Washington. Lo está escuchando, doctor. Sí, entonces tú tienes una hora más adelante, en cualquier hora me puedes llamar aquí. Doctor, el teléfono, para las personas que lo puedan contactar. 57. Vive en Dover, New Jersey. Sí, sí. Sí, está, tienes una hora adelante. Es más 57, o el 57 solo, 321-707-3726. Pues yo tengo WhatsApp, puedes también por WhatsApp escribirme. Tengo Facebook, también me puedes buscar por Facebook. No. Ya que lo llame en la mañana, ¿cierto, doctor? No, me puede llamar a cualquier hora. O que lo llame a cualquier hora, bueno, doctor. A cualquier hora. Jamer, el doctor dice que lo puede llamar a cualquier hora. No tiene ningún problema. Con mucho gusto. Debes saber, Jamer, que yo hago telemedicina en esta pandemia y tengo muchos pacientes.
Nomás antes de ayer tuve 6 de una misma familia. Si conoces Colombia, en la costa atlántica y yo estoy en el centro. Allá es Sí, él caliente, aquí conoce, es doctor. frío. Él conoce. Entonces, estoy manejando esa familia desde aquí, ¿ves? Bueno, así que no te preocupes. Bueno, mm, ¿y cómo le voy yo a cobrar, a exigirle, conociendo ya el problema? Porque cuando te llama y yo pregunto, ¿y qué es lo que te pasa? Y veo que es una situación crítica, grave, de emergencia. No es ético pensar en dinero, hay que pensar en salvar una vida. Y generalmente no tienen plata por los factores circunstanciales, coincidentes que te mencioné. Entonces, ¿cómo le voy a quitar 60.000 si no tiene ni 5.000 para comprar la lechita, una panela, un arrocito? No, no, yo no puedo hacer eso. Yo me moriría de tristeza haciendo eso. Eso Sí, no es la vocación del médico, tú lo sabes, Juan Carlos. claro, doctor. Y tú sabes que yo me endeudo comprándole los medicamentos. Porque yo tampoco es que tenga ingresos grandes ahora por la misma Ujú. pandemia. Y en las farmacias que saben cómo atiendo yo, y que me conocen, me comprenden y me dan fiados para pagar después, para poderle entregar medicamentos costosos a un paciente o aplicárselos que los necesita hoy urgente. Pero ¿cómo voy a dejar yo ir a un paciente que se me muera a la cuadra, a las 2 cuadras de salir de aquí, Juan Carlos? Tengo que salvarlo aquí y ahora. Doctor, Ya. doctor, nos está viendo mucha gente, pero pues ya para que usted descanse también, atienda la llamada de su hija, doctora, que vive en Miami, para yo dirigirme hacia la casa. Esta semana puede ser mañana si quiere, tenemos otra hora de charla, Sí, como quiera, doctor. mañana porque la gente tiene que saber esto del COVID-19, tenemos que dedicarle tiempo a eso. Nos está viendo Santiago Galvis, el esposo de Olguita, la enfermera que vino esta semana conmigo acá. Ajá, Nos dice sí. Lucero Quiseno, qué bonita persona, que Dios lo bendiga. Gracias. Nos Igual, dice bendiciones. nuevamente Jamer García, ok, me pondré de acuerdo y le diré que se comunique. Muchísimas bendiciones. Dios es grande por contar con personas como usted, doctor. Bendiciones también, muchas Con gracias. tanto humanismo, ya no se encuentran personas así. Nos dice nuevamente Jaime, muchas bendiciones para ti y pues, tu familia. Lo está viendo Diana Bermúdez, Caterina Ospina Gómez, lo está viendo. Ya es tiempo de despedirnos. Eh, esta no es la segunda charla. Eh, si Dios quiere, vamos a tener muchas charlas de aquí para adelante para hablar de procedimientos, de las cosas que para usted no están en los libros, pero bajo su experiencia por intensidad las conoce y Sí, vamos a irle diciendo a todos esos médicos, vamos a irle transmitiendo todas esas experiencias, doctor, sobre todo usted que lleva 54 años en el ejercicio de la medicina. Doctor, de Albeitar a Albeitar, hasta que nos volvamos a gracias. encontrar, doctor, Gracias hasta a un ti próximo por quite. darme la oportunidad de que la gente conozca estas cosas, Doctor, nos ¿no? están viendo en toda Latinoamérica, en Mm, Europa, en la India, sí. que en los Estados Unidos, Ujú. México, Centroamérica, todo. A quienes ven en Estados Unidos, dígales que yo soy diplomado en Estados Unidos porque yo aprobé lo que llamamos el council, o sea, el, eh, el, eh, el examen que tenemos que presentar para validar nuestros estudios y nuestro diploma y poder ejercer en los Estados Unidos. Yo estoy aprobado por 6 entidades de los Estados Unidos certificados y aprobé los exámenes de conocimientos médicos y de inglés con una nota muy sobresaliente, sobre el 80%. Por eso que te dije que nosotros sí estudiábamos medicina en ese entonces. Nos dice Lucero Quiseno, feliz noche, bendiciones para ambos. Gracias, doctor Juan Carlos. Bueno, Y gracias. gracias, doctor Jaime Bueno, Alberto, muy a amable. usted. Doctor, que Dios lo bendiga y Lo que Dios mismo. me bendiga y que Bendiciones la Virgen nos también. acompañe. Muchas Ojalá. gracias, doctor. Le deseo una feliz noche y hasta un próximo kit. Sí, claro, Recuerde que siempre. somos médicos, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Muchas gracias.
Le recordamos el teléfono del doctor, más 57 3. 21707-3726. Déjame decir algo. Tú también eres grande, Juan Carlos. Yo te conozco. Eres un gran médico. Muchas Y no gracias. solamente una sola disciplina, en varias. Muchas gracias, doctor. Bueno, dice nuevamente, nos dice doctor Chica, gracias por culturizarnos y compartir estas charlas. Déjame saber su número, doctor Chica. Sí, mi número es más 57 311 502 1449. Nos dicen de nuevamente feliz noche. Vamos a mirar por acá algunas otras personas que estuvieron en la charla. Eduardo Sánchez, lo felicitamos. Gino Ficuoto, desde Italia, doctor, nos estaba viendo, médico. Magda Patricia Áviles Bernal, médico veterinario, nos está viendo desde los Llanos Orientales. Ferry Germán Marín, doctor, hijo del doctor Germán Marín. Ah, sí. Sí, que Oh, falleció sí, gran amigo mío. sí, Hombre, sí. y sobrino de otro médico, doctor, que murió, Creo que le decíamos Cocho. Sí, creo que Germán fue un tumor cerebral. Sí, un ¿cierto? tumor cerebral, doctor Ferry Marín, que hoy en día pertenece a esto del fútbol y es entrenador y todo eso. Y Germán tenía, en esa casa fueron 3 médicos, doctor, que era Germán, Cocho, ya se me olvidó el nombre, muy amigo mío, y la doctora, y una doctora que es la única que está viva. Moni Grajales nos estuvo viendo, Jaime García desde New Jersey, el doctor Jorge Alfredo Cuartas Peláez, doctor. El doctor Jorge Alfredo Cuartas es cirujano veterinario de equinos. Yo lo respeto mucho porque son grandes superficies, grandes tejidos y no es fácil, aunque nosotros en la parte de pequeños también todos muy pequeños. Ellos dirán que cómo hacemos nosotros para abordar tejidos tan pequeños. Diles que yo fui docente también de la Universidad Católica de Manizales y en la Facultad de Bacteriología manejé el laboratorio de histología en asocio con el titular de patología. Él manejaba la parte teórica y yo manejaba el laboratorio de histología. Por eso estoy formado muy bien en la comprensión de la célula y todos sus fenómenos y en los tejidos y todo lo demás. Qué bien, doctor. Y me tocaba preparar los tejidos para enseñarles a los estudiantes de bacteriología los diferentes tejidos y células del cuerpo. Un saludo para Giovanna Hernández, que también nos estuvo viendo. Edgar Nicasio Ábalos Cabanas, también extranjero, que creo que es mexicano. Milton M. Hernández, médico veterinario. Marta Cecilia Valencia, ya en los Estados Unidos, en Atlanta. Lucero Quiseno acá en Manizales, Adriana Gabriela Ravena en la Argentina, Martín Zamboni en los Estados Unidos, creo que está en Los Ángeles, médico también. Marta Cecilia en los Estados Unidos, Lorena Cataño creo que está en Manizales, Orlando García, médico en Honduras, Oscar González también médico desde México, Diana Rocío Bermúdez desde Manizales. Doctor, ahí están las personas que nos estaban viendo. Santi Galvis, el esposo de Olguita, Caterina Ospina Gómez. Ahí están todas las personas, doctor, que estuvieron con nosotros en la charla. Jonathan Arias. Bueno, para todos ustedes, muchas gracias. Muy agradecido, como decía el cantante mexicano, ¿no? De apellido Vargas. Sí, yo sé quién es. Para todos ustedes muy buenas noches. Nos dice Jaime García de nuevo, qué orgullo de persona, admiración inmensa para usted, doctor Jaime. Gracias. Bueno, gracias, muy amable. muchas gracias para todos y que estén bien. Doctor, muchas gracias por habernos prestado esta oportunidad y al Ser Supremo, doctor, y a la Virgen Santísima. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, sí. Que estén bien, muchas gracias. Gracias a ti.